Hola, hola, impacientes. Quiero contarles que hoy en Impacientes abrimos una pregunta que parece simple, pero como la vida no lo es. ¿Se han preguntado para qué vamos a análisis? Sí, a terapia. Sí, somos impacientes, terapia de grupo en la ciudad. A ver, posibles motivos que escucho y me escriben nuestra audiencia hermosa, esta comunidad maravillosa que hemos armado en Impacientes. Vero, no encuentro mi pasión. O, licenciada, siempre pienso primero en los demás y después en mí. ¿Está bien priorizar al otro aunque me pierda yo? Viste que es como que tiene una cosita ahí que uno cuando lo escucha decís, eso es como una falsa modestia. ¿Será verdad que siempre prioriza al otro? Bueno, aunque suene pretencioso, voy a decir que me consta que sí, muchas veces priorizamos al otro. Y no estoy hablando solo de nuestros hijos, que está bien priorizarlos porque dependen de nosotros, ellos son los niños y nosotros los adultos, sino de que a veces priorizamos a un compañero de laburo, a un jefe, a nuestra pareja. ¿Cuántos años priorizamos a nuestra pareja mientras se nos va borrando un cachito la identidad? ¿Y qué pasa también cuando el otro se enoja? ¿Viste? Cuando tenés miedo al enojo del otro, otra vez. Esta vez sí pongo el énfasis. El cagazo que le tenemos a nuestros hijos de que se enojen, porque no sabemos cómo reaccionar. Está bien, hay que ser padres que, por supuesto, no gritan, ni hablar de pegar, que no pegan nunca. Pero ¿cómo se hace para legitimar la emoción del hijo estando uno más o menos sereno y educando y sin perderse uno en el camino? A veces te dan ganas de llorar de la impotencia porque nadie nos dijo cómo ser excelentes padres. Y decís, ¿cómo corno le contesto? ¿Qué hago? ¿Me enojo más? ¿Le grito más? No, por supuesto que ese no es el camino. Pero ¿qué hacemos? A veces nos quedamos sin herramientas y esa es la realidad. Y por eso en Impacientes somos tan honestos y por eso en Impacientes recibimos 300 mensajes por día entre los que mandan el WhatsApp a la radio, el 2616-736000 o que nos escriben por las redes. Es impresionante la cantidad de personas que me escriben por las redes que son mamás y me hacen esta pregunta que les estoy contando hoy a ustedes. Por eso armé este programa. Y también cuando sé que algo me sale mal, cuántas cosas nos salen mal. Por suerte también hay cosas que nos salen bien. Hermosura y paraíso terrenal y celestial. Sería el hexagrama en el I Ching, la unión del cielo y de la tierra. Cuando algo nos sale bien, o a nosotros nos parece que nos sale bien y nos sentimos livianos y que volamos y nuestros pies no tocan la tierra. Pero ¿qué pasa cuando algo nos sale mal? Y no puedo dejar de hacer eso que me hace mal. Y ojo, no es que no pueda dejar de hacerlo con mis acciones, porque a veces me concentro y no lo hago, pero lo sigo haciendo tiqui, tiqui, tiqui con la cabeza. O el cuerpo, se me mueve una parte del cuerpo, o una rodillita, una patita, o mi mano parece que va a hacer eso. ¿Qué pasa? Y a veces no puedo dejar de hacerlo tampoco en los vínculos. Entonces, volviendo a la pregunta que abríamos recién en este editorial que escribí con mucho amor para ustedes. ¿Para qué vamos a análisis? ¿Para qué vamos a terapia? Y te digo algo más. El psicoanálisis es tan largo como dicen. Uno necesita años luz. Otra pregunta. ¿Por qué mi analista casi no habla? ¿No les pasó que en sesiones de psicoanálisis decir, pero a este chabón le pago para que esté mudo? O sea, solo hablo yo. Y te tira como una cosita al final. Y después, ¿es distancia o es una forma de escuchar del psicoanalista? Cuando se pasa bien calladito, un monólogo que yo como persona que está sentada ahí en el diván, desarrollo durante media hora donde me peleo, me enojo con el mundo, con los demás y conmigo mismo. Bueno, hoy en Impacientes hablamos de eso que repetimos tiqui, tiqui, una y otra vez, de eso que no entendemos, cuando no entendemos algo, pero sí queremos, por eso escuchamos Impacientes, por eso queremos dejar de ser pacientes y en esa impaciencia ir a buscar esa respuesta que está por ahí dando vueltas y queremos encontrárnosla. Y de eso también que aunque sepamos, que sí sepamos cómo hacer, pero no podemos soltar. ¡Ay, qué precioso! Me da mucha ternura reconocer que uno no puede soltar ciertas cosas. Porque a veces sí necesitamos consejos, a veces no necesitamos consejos, pero sí necesitamos preguntas que nos incomoden y mucho. Por eso este espacio de terapia de grupo en la ciudad es para meter el dedo en la llaga e incomodar. E incomodar lo suficiente como para por fin empezar a escucharnos. Soy Vero Jorge, esto es Impacientes 2026 con Danilo y Maxi de Marco y arranca el avión. Sexo,
vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Heartbeats up and down, I'm in a gambling phase. Going round and round, it's a trampoline stay. Oh, it's like I never run out of breath. And I don't care if we make a mess. It doesn't matter what's coming next. So can we just be bona fide? Girl, you got me waking up confused, lost in time. Every moment tastes like summer. Can never get enough. Summer sugar kisses left behind. And I don't wanna fall in love. Just wanna be yours. Bienvenido al Impacientes del día de hoy, el italiano Leandro Pizzighelli. Buenas tardes, Vero. ¿Soy ¿Cómo italiano? estás? Tiene su origen, sí. Sicilia, Venecia, ¿de dónde? Es un pueblito que se me fue el nombre, que está al noroeste de Italia. Bueno, ya cuando te acuerdes, se te fue en este momento, ya cuando vuelva me decís. No me va a volver porque no lo tengo bien en el registro. Ok, ¿y de parte de madre y padre? De padre. ¿Y la madre? La madre, criolla. Criollita, bueno. Y aquí tenemos... Que no me escuche. Árabe, se le dice árabe. Bueno. Ya, perfecto, ya mucha honra. Bueno, les cuento que Leandro Pizzighelli, como muchos saben, es uno de nuestros columnistas psicoanalistas que nos acompañó desde el comienzo de Impacientes y durante todo el 2026. Él sabe un montón, él es psicoanalista. Le vamos a mandar un beso grande a nuestro otro impaciente columnista fijo psicoanalista, que es Daniel Boromey, que vamos a estar con Daniel Boromey este viernes, que también lo amamos. Y hoy nos toca con nuestro queridísimo y amado Leandro Pizzighelli, que lo vamos a demoler a preguntas. Para eso estoy. Hoy vine para eso, para responder preguntas. ¿Para eso están los psicoanalistas? ¿Para que los muelan a preguntas y a traumas? En realidad, y podemos, algunas cuestiones que dijiste ahí en la introducción, ¿no? Sí, nos dirigen muchas preguntas, pero ahí hay una inversión de la pregunta. ¿Inversión porque hay que invertir o porque está dado vuelta? Porque le invertimos a la pregunta. Porque hay la damos vuelta. Claro, en análisis invertimos esa pregunta a quien la realiza. O sea, un turn the thing around. Ay, buena, ella es bilingüe. ¿Qué tal con la conductora? Muchas veces lo que escuchamos o lo que decimos... No, porque no sabía si era invertir de invest. Ok. No, de invertir, de dar la vuelta. De dar la vuelta, me encantó. ¿Y eso cómo sería? ¿Me explicás después de este jueguito? Sí, tontuela? Muy simple. Viste, no te la invertí ahí la voy a responder. Y también está la invertida que se hace en yoga. Por ejemplo, yo en el método de Rose hago la invertida, te quedas 5, 8 minutos y es maravilloso. O sea, vamos por dar vuelta a las cosas. Bueno, y para eso nosotros usamos el diván. Bien. ¿Se usa el diván a esta altura? No sé, sí, claro, yo sueño con ser una psicoanalista recibida, por supuesto, para atender, que te recibía... Y que está con el diván enfrente y tiene al paciente ahí, ¡ay, carne de cañón, qué hermosa! Y tiene una función muy precisa. ¿Cuál? No sostener con la mirada lo que se sostiene cuando estamos frente a frente. No sostener con la mirada lo que sí se sostendría con la mirada si uno estuviese sentado como claro. aquí en este escritorio, vos y yo. Ahora nos estamos viendo y yo hago una cara, un gesto y eso para vos puede significar algo. ¡Ay, qué hermoso! Que eso en el diván no está. Mira, no había pensado en eso, me encanta. Y no produce, digamos, de alguna manera, interrupción en lo que es lo discursivo del paciente. O sea que a vos como psicoanalista, no verle los gestos al paciente que está como recostado paciente. en el diván, vos sos el psicoanalista, no verle los gestos al paciente mientras relata, es sumamente mucho, o sea, es más rico que si le tuvieses la cara y tenés un doble lenguaje que dice al revés, descifrar. Al revés, para ¿Cómo? que el paciente, lo voy a decir así, para que el paciente no se distraiga con alguna gestualidad que pueda ser contingente de quien está enfrente. Es para que el paciente no se distraiga con la claro. cara del psicoanalista. Uy, me está poniendo una cara de horror. Fíjate, es muy malo lo que le cuento, me retraigo. Exactamente. E inmediatamente dejo de contar. Obviamente que inconscientemente, eso es lo más terrible, claro. pero si fuese conscientemente lo traes más fácil de regreso. Es más, ya hay una frase que decimos al momento del paciente, porque es un momento del análisis cuando pasan al diván. No todo el mundo pasa, no todo el mundo es necesario que pase, es una decisión del paciente. ¿A qué te referís con que pase? Vos le ofreces la silla y si quiere pasa al diván. Hay un momento en el análisis que pasa al diván. Hay un momento de el día pase. cero. No es desde el día cero, no. Y no es necesario tampoco. ¿Qué significa si no te pasan nunca al diván? Yo me psicoanalizo desde los 3
y muy pocas veces me pasaron al diván. Bueno, no puede ser que no sea necesario. Puede ser que el momento inconsciente... No estoy tan mal. ¿Ah? hay que solucionar algunas cositas antes de el pase. Porque el sostenimiento con la mirada, no todo el mundo, lo voy a decir así, se la banca que no lo miren. O sea, eso Hay un tendrá que ver... sostenimiento de lo imaginario del paciente. Ay, qué hermoso esto que estamos hablando. Escribinos al 2616-736000. Acordate que tenemos el sorteo de las conservas de Alcaraz, que son las más ricas de Mendoza para el mundo. Y tenés que mandar una consigna que es si te gusta más el psicoanálisis, si es que lo has probado, o la terapia conductual. Si bien hoy vamos a hablar de psicoanálisis a full, quiero saber si conoces la diferencia. Tirá cuál es y ganate el premio de las conservas de Alcaraz, que vamos a ir hoy con los pepinillos y con la salsa picante, que ayer se la regalamos a Maxi de Marco. Así, bueno, esa es la consigna. Bien, ¿yo me puedo ganar el picante? Y todos quieren el picante. Qué picantes que son en esta radio. La gente es picante y quiere el picante de Alcaraz. Escúchame, sí, te vamos a pedir a Lula Alcaraz y a Fran Alcaraz, que son unos amores, que te regalen una salsa picante de Narda Lépez para vos. Genial, buenísimo. ¿Y me los analizás un poquito? ¿Por qué una persona haría conservas en su vida? Esa es otra pregunta que circula mucho también, cuando se enteran de la profesión de uno, ¿no? ¿Me estás analizando? Bueno, no, básicamente eso es un trabajo, eso es una posición para estar ahí sentado más allá, digamos, de la cuestión del estudio avalado por la universidad, por CONEAU, etcétera, por el Colegio de Psicólogos de la provincia. Es necesario ocupar una posición, ¿no? Y ocupar esa posición no es simple cuando uno escucha e interviene también. Que esa es otra de las cuestiones que decías en el editorial, Luero. Perdón, esa posición del observado y del observador, decís. No, se le llama una posición más de objeto a quien escucha, al analista, porque no tiene que intervenir desde su propia subjetividad, ¿sí? Por eso es que también muchas veces guardamos mucho silencio. Qué difícil lograr eso. Esa posición es realmente compleja y se logra con análisis. ¿El psicólogo conductual tampoco tiene que intervenir desde su propia subjetividad, en teoría? ¿O tiene un poquito más permitido? Se lo podemos preguntar a la Flor. Dale. Giófalo, pero en teoría tampoco, porque tienen métodos, ¿sí? Y estructuras, que son las distintas técnicas que se aplican, donde también no estaría la subjetividad de quien escucha. Bien, pero sí es como que tienen habilitado un toque más. Ya vamos a hacer un día, yo le llamo el duelo en el barro, nos vamos a meter en el ring entre los psicoanalistas y los conductuales. Vamos, ya la semana que viene o la otra lo produzco y lo guiono me encanta, porque hacer súper fructífero, súper rico, pero a priori me gusta mucho lo que decís. La mirada del psicoanalista, la mirada subjetiva no tiene que intervenir, en el conductual tal vez tampoco, pero viste que en el conductual siempre te vas con un tip, una tarea, algo concreto que realizar, que en el psicoanálisis no pasa. Yo llevo 25 años psicoanalizándome y nunca me dieron una tarea para lograr. No, generalmente no damos tareas, sí alguna recomendación. Pero sí me llevo el cerebro partido. Hay una diferencia, ¿no? Porque los modos de intervención también son distintos. Estas tareas o estos ejercicios que realizan colegas cognitivos conductuales o de otras orientaciones también, sistémica, gestáltica, etcétera, esa es la técnica, digamos. Esa es la técnica donde ellos intervienen. Pero no me voy a meter ahí porque no lo conozco. Está bien, ese programa vamos a hacer. Ya tengo a full guionado esta semana y la que viene, pero la otra vamos a hacer qué diferencia hay entre la terapia gestalt, sistémica, conductual y psicoanalista. Para lo cual vamos a tener a 4 invitados, cada uno en su profesión. Exactamente. Bueno, y ahí hay un punto diferencial, me voy adelantando de esa. Antes que te adelantes, que me quedaría charlando con vos de esto hasta las 12 de la noche y nos tomamos el vino de Dieguito Stornini, el etcétera traje hoy. ¿Por qué? Mirá, esto que estoy hablando, etcétera, 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 como el buen vino de la finca de Dieguito. Bueno, la cuestión es, vos decías que hablaste del pase. Pase al diván. ¿Qué será? ¿Como el pase de fútbol? Es un segundo momento del jugador de fútbol. Del paciente, ¿sí? Cuando hay un deseo de saber de eso que lo determina. Cuando hay un deseo de saber de eso que lo determina. ¿Me das un ejemplo? Amé. Por ejemplo, uno puede venir a un analista con un síntoma muy preciso, ¿sí? Esto que decíamos de, por ejemplo, lo que nos hace sufrir. Vamos a ponerle el síntoma a lo que nos hace sufrir. Y que puede estar en varias cuestiones, que es el cuerpo, la mente o en el otro, ¿sí? Vengo con este sufrimiento porque lo vamos a tomar en el ejemplo que dijiste vos de la maternidad, porque mi hijo no me presta atención, no me hace caso, un caso concreto, ¿no? Entonces uno puede ir trabajando ahí. Se frustra y grita
y no sé qué hacer con eso. Exactamente. O yo me pongo a gritar, y eso me hace sufrir como mamá o como papá. Exacto. Que yo termine gritando a partir de que mi hijo no responda a los límites. Eso me mata. Eso me mata. Ese es un síntoma propio, porque ya te está haciendo sufrir a vos. Fíjate cómo de alguna manera ahí producimos un desplazamiento del comportamiento del hijo a algo que me hace sufrir en relación a la crianza de este hijo o esta hija. ¿Y qué fachemos? ¿Qué fachemos? ¿Está en italiano eso? No tengo idea de idioma. Pues creo que sí. Y en ese punto, entonces, What shall we do? ¿Qué pasa con el grito? Me vas cambiando de idioma, me vas a marear. Yo te hablo 5 idiomas. Bien. ¿Tantos? 4. Bien. Bueno, mentira. Tres. El sufrimiento de esa persona que dice, me distraje, Vero. Que me decías que hay un desplazamiento, porque yo digo, me frustra mucho porque ante un berrinche de mi hijo, grita él, yo quiero gritar más, yo soy la que tiene que poner límite, la que tiene que dar la reprimienda o penitencia, no me gusta decir, llamada reflexión, le digo a veces, y me angustio un montón, y vos dijiste que hay un desplazamiento. Hay un desplazamiento bellísimo. ahí de esa relación con el hijo a un sufrimiento que ya tiene que ver con uno. Entonces la primera Sufrimos pregunta, todos acá. Claro, sí. Y bueno, y ahí podemos ampliar el ejemplo infinitamente porque el papá o la mamá en este caso no interviene, entonces fíjate cómo algo que parecía ser un problema del adolescente o del niño termina siendo también muchas veces el problema de una pareja. De una pareja que quizás en su momento no se sentó y habló determinadas cuestiones, determinados modos de crianza, determinadas concepciones de crianza y termina siendo, como decimos, síntoma el hijo. Ay, qué difícil que es criar, qué difícil que es la vida a veces. Ahora, pero no es tan difícil Dame una buena en este punto. noticia, Leandro. No es tan difícil en este punto. Cuando desplazamos, ¿sí? Cuando deja de ser el otro el que nos hace sufrir, nos podemos empezar a ser responsables de eso por lo que sufrimos, ¿sí? Y al hacernos responsables de lo que sufrimos, empezamos a construir y a desconstruir también muchas veces el origen de ese síntoma. ¿Sí? Hermoso, ahí es donde el psicoanálisis se pone de fiesta y yo me hago una fiesta también. Amo. Sí, ahí es para hacer dulce. Dulce. Vamos a hacer salsa, porque como estamos en marzo, me decía Lula Alcaraz, le mandamos un beso. Es el mes de la salsa, de hacer. Entonces ya no hacemos dulce, hacemos salsa de tomate. Salsa, qué rico. Con nuestros problemas y traumas. Y eso me trae recuerdos infantiles. Bueno, vamos a ir a una tanda porque qué lindo que es hablar de psicoanálisis con Leandro. Vamos a ir a una pequeña tanda. Escribinos al 261-673-6000 o mandanos un audio con tu hermosa voz y decime, contame si te psicoanalizaste, cuántos años, si te funcionó, y ganate los premios de las conservas más ricas de Mendoza, que son Conservas Alcaraz. Hable ahora o reprímalo para siempre. Impacientes. Con Vero Jorge. De 16 a 17. Por MDZ Radio FM 105.5. MDZ Radio en 105.5 de tu dial, en tu smartphone y en YouTube. MDZ Radio, lo mejor está por venir.
sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes con Vero Jorge. Las conservas más ricas de Mendoza son las conservas Alcaraz. ¿Qué quiero decir cuando digo conserva? Mira, te voy a decir una cosa, que lo único conservador en tu vida y en tu casa sean las ricas conservas de Alcaraz. Hoy tengo en la mano chucrut, fermentos chucrut. Estuvimos recién con el picante de Narda Lépez que le regalamos a Maxi y acá Leandro reclama uno. Amo los tomates, los alcauciles, los espárragos de Alcaraz, la pasta de aceituna, la pasta de alcauciles, el hummus. Bueno, puedo estar toda la tarde. Y durante este año les vamos a ir regalando a nuestros oyentes los días lunes y martes. Hay sorteo de las conservas Alcaraz, que son las más ricas. Este regalito va para, en el día de hoy, para la persona que tenga su respuesta creativa, que nos escriba al 2616-736-1000 y nos cuente, ¿hiciste psicoanálisis? ¿Cuántos años? ¿Te sirvió? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo peor? ¿Cómo terminó la relación con ese psicoanalista? Si es que terminó, quizás seguís. Muchas gracias a las conservas más ricas de Mendoza, que son las conservas Alcaraz. Impacientes, un espacio de terapia de grupo en la ciudad. Seguimos en el aire de Impacientes con Leandro Prisighelli. Buenas compañía, gracias. Martín nos escribe, Martín, te mandamos un beso. Se eliminó este mensaje, después puso muchos corazones por las dudas que lo hubiésemos escuchado. Bueno, seguimos hablando de psicoanálisis con Leandro y nos quedamos en el pase de cuando empezás psicoanálisis estás sentadito y luego tal vez te pasan al diván y hablábamos también de la mirada, de que la persona que se psicoanaliza no se sienta juzgada por el psicoanalista en función de una eventual cara, que me acuerdo yo tenía un psicoanalista que lo quería mucho en su momento, pero lo terminé odiando, pero bueno, pasaron muchas cosas en el medio, no conmigo, pero sí con otra persona. Bueno, no quiero hablar más porque, en fin. Pero cuestiones que no podía evitar poner caras, caras de asco, o cuando algo que le contaba le parecía maravilloso, abría los ojos como diciendo, hija de tu madre, mirá qué bien eso que me contás, cómo lo hiciste. O sea, era como, bueno, es un ser humano, ante todo. ¿Qué opinas? Sí, pasan esas cosas y por eso el uso del diván. ¿Y cuál es el momento que habíamos dicho también del deseo de saber? ¿Sí? Habíamos hablado del desplazamiento, cuando eso que me hace sufrir, por ejemplo, es en la crianza o en la pareja, algo de lo propio tiene que ver con eso que se pone en juego, y ahí entra algo que definimos como el inconsciente, que es ese saber no sabido. Okay. Cuando alguien desea explorar ese saber que uno tiene, ¿sí? Pero que a la vez no lo sabe, que es una de las tantas definiciones del inconsciente, puede ser un momento para pasar al diván, ¿no? Sí. Entonces, una vez que uno está en el diván, la única regla que hay es decir todo lo que se nos viene en la cabeza como se nos venga. O sea, es una frase netamente freudiana, y esa es la asociación libre. Amo eso, y sabes que eso se usa mucho en el arte también, en el teatro, en la actuación, en la pintura, en las distintas artes escénicas y no escénicas. Es maravillosa la asociación libre, dejar que todo fluya. También se usa en las empresas, se usa en la creatividad, en el marketing, el famoso brainstorming. Exactamente, son todos algunos desprendimientos de esa técnica original. Freud encontró que en el hablar, ¿sí? en el hablar libremente de aquellas mujeres histéricas que él escuchaba, ¿sí? Que antes se las intervenía físicamente, se las intervenía con operaciones, etcétera. Electroshock. Exactamente, sí. Infinitas cuestiones que se producían para ver de qué se trataba eso. Freud las puso a hablar y empezó a escuchar todo lo que fuertemente después Lacan trabaja con lo que es ya con todo el desarrollo de la lingüística, lo que es justamente el lenguaje y el impacto de la lengua en los cuerpos. Te hago una pregunta, ¿por qué a los que nos encanta la psicología y hemos leído, siempre escuchamos sobre Freud los estudios que hacía con mujeres histéricas y cómo trabajaba la histeria y cómo trataba de ayudarlas? ¿Por qué nunca escuchamos un caso clínico de Freud con un hombre histérico? Freud, hoy en el siglo nuestro, se hace un festín con todos los princesos histéricos. Maxi, bueno, ¿no está lleno de princesos histéricos? Maxi es todo un señor, pero los que son un poquito más young, mamá.
Y los señores grandes también, están todos princesos. La otra vez preguntaba, bueno, quizás un poco más complejo el análisis. Vamos de a los hacer princesos, un día pero- un programa impaciente que sea el princeso Son los bajo la princesos. mirada de Freud. Pero ahí hay una cuestión, ¿no? Porque las histéricas no son las mujeres únicamente. Claro. La histeria define una estructura. Bien, ¿sí? hermoso. Y así que tenemos varones. Quien habla tiene algún rasgo ¿Vos te histérico. considerás un poco Sí, claro. Prefiero que seas histérico claro. y no psycho, ¿eh? Bueno, Es un piropo sí. autopercibirse histérico. Porque tenemos Porque alguna estructura, estructura, claro, alguna estructura exactamente, tenemos. ¿no? y rasgos, ¿no? Y Entonces, rasgos. una estructura posesiva con rasgos histéricos. Freud también no hubo otros casos, por ejemplo, psicosis, el gran libro de psicosis de Freud fue a partir de una autobiografía, así que el presidente Schreber O sea que Freud extrajo de ahí el saber sobre la esquizofrenia. él padeció algún trastorno de psicosis, tal vez. Freud no es un gran estudioso de la mente. Te iba a ¿no? decir, porque ¿cómo hizo? Un gran Entonces, estudioso de la subjetividad Hitchcock leyó mucho psicosis de Freud. a Freud, Y seguramente. sin duda, no sé, es un juego, pero Hay por- pocas personas que patearon el tablero mundial, Freud es una. Einstein. Y Hitchcock lo retrata muy bien en varias de sus películas y muchos otros cineastas, por supuesto, pero lo nombro y lo rescato a Hitchcock porque en esa época no era fácil hacer esos análisis psicológicos y psicopatológicos de los personajes como lo empezó a hacer él. Hoy es más fácil, es más accesible, más fácil a nivel que hay más información y se habla de ello. Antes no se hablaba. Bien, sigamos con Freud y la psicosis. Sí. Venía todo esto Sí, para la para- cuestión de la asociación libre, de poner a los pacientes a hablar. Y la Entonces cuando histeria, uno bien. habla, claro, cuando uno habla, sí, histeria, Bien, obsesión. que lo estamos diciendo como estructuras. Estructura histérica, estructura más psicóticas, ok. Cuestiones técnicas del psicoanálisis fueron tomadas por la cultura, entonces, y le dan distintos usos, ¿no? Ah, sos una histérica, fíjate que también esa frase circula y tiene alguna connotación cultural, social, que son extraídos de lo netamente técnico, ¿sí? Que en una línea muy llana, sos una histérica significa decías algo que luego no te haces cargo que querés. Yo diría que vendría a nombrar cierto modo de funcionamiento, ¿sí? Yo ahí también le quitaría, también como a la psicosis, como a la obsesión, ¿sí? Son modos de funcionar, y lo voy a decir con una terminología quizás desde otra línea terapéutica, son modos de estar en el mundo. Freud decía que son modos de responder al encuentro que el sujeto tiene con la castración, ¿sí? Mira, Leandro, me tirás tantas cosas que ya no me voy a quedar hasta las 12 de la noche acá en la radio de MZ charlando. Te necesito que sigamos de largo, tipo Sabina y algún compañero de la noche, hablando hasta las 6 de la mañana, porque ahora me metiste a la castración y me parece maravilloso todo esto, pero me quedo con esto que decías de las estructuras. Todos tenemos alguna estructura, naturalmente somos seres humanos. Ahora, qué bonito cuando tenemos una estructura que trabajar, que tiene que ver tanto los aciertos como las macanas que nos mandamos con nosotros mismos. Porque hay muchas personas que tienen estructuras de funcionamiento, de funcionar, de estar en este mundo donde se están todo el tiempo chocando con los demás. Son como un talibán o un coche bomba o una talibana. Mamita, con los qué demás- enfermo. Eso sí que las detesto. Con los demás y con uno mismo también. Bueno, ¿sí? pero en todo caso que se hagan cargo, porque con uno mismo todos luchamos con los fantasmas de uno mismo. Pero van y se meten con las vidas ajenas, ni hablar de con la vida de los hijos, porque no lo pueden evitar. Son estructuras que ya están como Pero enfermas, pero, viciadas, no sé cómo se dice. Digamos, recién usaste una palabra que Vamos llamó a la atención, que era lo invitar a la natural. psiquiatra. El martes que viene estamos con Leandro y la psiquiatra La otra, para hablar de sí, esto. El otro martes, sí. Sí, de algunas cuestiones que, a ver, lo natural no es la enfermedad, ¿sí? Lo natural tampoco es la salud, ¿sí? Por ¿no? estructura, por el encuentro de las personas, por estar en sociedad, ¿sí? Nos produce un impacto. ¿Cómo respondemos a ese impacto, a esa renuncia que decía Freud, la renuncia pulsional? Que por vivir en sociedad tenemos que renunciar a lo netamente pulsional, a lo netamente, lo voy a poner en otra palabra que no me gusta, que es lo instintual, que ya lo hemos hablado en Sí, otro momento, hemos hablado. nos implica una renuncia para poder estar en sociedad convivir. tengo que renunciar a ese impulso personal que a lo mejor me avergüenza, puede ser. No, la vergüenza en todo caso nos va a ayudar a tramitar eso que en otro caso tendría que estar, que es los diques, son los diques psíquicos, que eso es lo que vamos qué a traer la hermoso, próxima. Por favor, estoy en mi salsa. Pero Me en todo caso esos diques nos van a ayudar a estar, ¿sí? Con otros, ¿sí? La vergüenza, el asco. Pero me das un ejemplo de cuando lo pulsional lo tengo que reprimir para poder estar en sociedad o instintivo. Por ejemplo,
te voy a llevar de un ejemplo quizás muy tonto a uno más grande, pero la construcción de la ley, ¿sí? Tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no? ¿Qué cosas están prohibidas? Eso es una renuncia. Porque si vos necesitas algo ahora, ya sea de un otro, de la propiedad, y entras y lo sacás. Me Si quiero fuera robar, netamente lo me quiero pulsional. robar algo en el súper y nadie me está viendo y Claro. voy a pasar desapercibido, sé que no está bien, tengo el deseo, tengo la pulsión de hacerlo y ahí empieza la sociedad, la ley, el orden, si me Exactamente. agarran, no me agarran, si lo reprimo o no. Exactamente. Y lo podemos Chorearse ver- algo. Exactamente. Por ejemplo, vamos a un ejemplo quizás mucho más concreto, que es el niño que llora, que ahora está como libre demanda, pero hay un punto donde, por ejemplo, se corta el tema de la alimentación La teta, a demanda. darle la teta. A Soy libre fan demanda, de la libre demanda. libre demanda. Sí, pero hay un punto donde quizás por el cuerpo de la mamá no puede. Bueno, pero Fíjate si- que ni siquiera pero es si una hay un- prohibición externa. Está bien. Es un límite físico. Pero mira, yo que soy mujer, si hay un vínculo, entre comillas, sano, porque todas las mamás queremos tener un vínculo sano con nuestros hijos, eso intentamos. Llega un momento que el pibe no quiere más. Si vos tenés buena leche, comés sano, comés un montón, tenés leche, lo amamantás, no es que el pibe va a estar 5 horas tomándose, ¿no? Solito suelta el pezón, suelta la teta y ya está. La alimentación tampoco es tan natural. La alimentación tampoco es tan natural. Amé que me metas el dedo en la llaga. ¿Escucharon? Estamos atravesados por la... La alimentación no es tan natural, vamos a traer a nutricionistas, a filósofos, vamos, es hermoso el tema de la alimentación. Ujú. El exceso en el defecto, sí, que esto también en algún momento... Y la vamos a invitar a Ampi, eh, de Casa Hualpa. y a Rosario. Perdón, a Rosario. Quise decir a Rosario y nombré a la hermana que es actriz. Bien, siempre tengo cacofonía con los nombres. Había- A Rosario Alcaraz de Casa Hualpa, hablar de alimentación. ¿No? Esto que en algún momento también lo mencionamos, que por exceso o por defecto lo podemos conocer con los nombres técnicos de anorexia o bulimia. Sí. Eso que es natural, entre comillas, ¿no? Sí. Termina produciendo un desfasaje en lo que es lo instintual o lo que correspondería naturalmente al cuerpo. Y uno se enferma, nuestra cabecita, Exactamente. nuestro cuerpo. Es como que vamos a parar a un lugar que está corrido y nos hace sufrir un montón. Bien, vamos al sufrimiento. Oh, me encanta Estructural. el sufrimiento, abordarlo desde la psicología. Y Porque creo que esa es la manera en que uno sufra menos. ¿Estoy equivocada? Tenemos emergencia, ¿sí? De esa estructura que decíamos, a ver si podemos recapitular un poco hacia atrás, con los distintos síntomas, ¿no? Entonces se arma uno un síntoma con otro, ¿sí? Lo Para, puede. ¿por qué me nombras la palabra emergencia? Porque la emergencia del sufrimiento, de la estructura, que es esa respuesta frente a la castración, sale a través de un síntoma. Ese síntoma, ¿vamos de vuelta? Sí, lo que pasa que Habíamos dicho. explicamos la castración en un programa, pero hacenos un pequeño Bien. resumen, porque Esto, soy muy que es- Mirta, que nuestra es- audiencia se renueva. El niño recién nacido se encuentra de golpe inserto en el mundo y va a encontrar ciertos límites que le van a venir a decir no podés hacer todo lo que vos quieras. No podés ver pantalla todas las horas que Exactamente. quieras porque Ese te va a límite- hacer- eso es castrarlo. Ese límite es una de las formas de la Y castración. castrarlo está bien, si no lo castrás estás criando un pequeño psycho. El día de mañana Bueno, nadie le pone un límite. El día de mañana hablábamos recién de los kamikazes, los talibanes, van y se estrellan en vidas ajenas, en el trabajo, con la novia. Sí, los talibanes tienen que ver con una concepción muy particular de lo que es el Dios y lo que promete ese Dios de la religión. Pero esa es otra, No, pero otra lo área, dije. no vamos a ir No, tan- y me encanta lo que decís, qué culto que sos, Leandro. Lo dije en sentido metafórico, como el talibán que se pone la bomba, se ate a y se mete, va en un coche, ¡pum! Y se estrella contra el Pero ahí edificio es. porque tiene un bien superior supremo que le ordena hacer eso por un supuesto bien. Hay una creencia, Una locura. Hay una creencia ahí que en realidad no es una creencia, sino es una certeza de que el verdadero, digamos, el paraíso está luego de hacer eso, de matar a un montón de personas e inmolarse. Claro. Esa es la certeza del paraíso, pero El bueno, paraíso, eso es luego una- de eso viene la tierra prometida, entre comillas. Sí. exactamente. Sin ir tan allá, también el estar en el lenguaje produce una castración. A ¿sí? ver, cuando empezamos a hablar, Exactamente, cuando sí, aunque somos hablados desde antes, ¿sí? Cuando vos que has sido mamá lo puedes decir, a tus hijos los has hablado desde antes, tienen un nombre previo al nacer, entonces tienen el sujeto Ok. una historia, ¿no? Ok. Que lo precede, que eso también es interesante. bueno, vamos a ir una tanda. Tengo tantos mensajes que voy a leer algunos. Creo que para mí, nos dice María Eugenia, es mejor el cognitivo-conductual. Bueno, sí, muy bien, María Eugenia. Yo prefiero el psicoanálisis, lo digo ahora que no tengo a mi colega. columnista
Cognitivo-conductual. No me acuerdo bien las consignas, estoy en el kinesiólogo, les mando un beso grande y después los voy a ver on demand para seguir escuchando. Gracias, María Eugenia. Acá nos manda Mario, dice, tengo TSH con el orden y la limpieza y soy re histérico. Es como dijo el psicólogo, el problema sos vos, no el desorden de los demás. Ay, qué bonito, Mario. No sé si puedo decir tu apellido, vos me autorizás por acá. Hola, chicos de Impacientes, ¿cómo están? Los quiero, Leandro Ibero. Aquí otra. Hola, Impacientes. Sí, hice psicoanálisis y terminó en la cama. Hoy es mi esposa. ¡Ay, se enamoró de la psicoanalista! Amé, te ganaste el premio de las conservas Alcaraz. Porque este chico él sí cumplió la consigna, que lo único conservador en tu vida sean las conservas más ricas de Mendoza, que son Alcaraz. Y él en su vida no fue conserva, fue por todo. Escribinos, danos tu nombre, tu apellido, tu NID, que te ganaste las conservas, las puedes venir a buscar el viernes. Vamos a una tanda ya. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Te trajo hasta aquí, MDZ Radio, MDZ Radio, en 105.5 de tu dial, en tu smartphone y en YouTube, MDZ Radio, lo mejor está por venir. Pensás de otra manera, elegís en libertad. Sabes lo que sucede, escuchás, sentís, estás. MDZ Radio es tu sitio estudial. MDZ Radio 105.5. MDZ Radio, lo mejor está por venir. Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales. Impacientes, con Vero Jorge. Heart beats up and down. I'm in a gambling phase. Quiero mandarle un gran abrazo a Diego Stornini de la finca del Nunca Jamás. Ya lo conté recién, hoy estoy con etcétera, etcétera, etcétera en este programa súper psicoanalítico. Uno de los vinos más ricos, son vinos orgánicos. Tienen una finca y un hotel boutique en Tunuyán que queremos que nos inviten. Vamos a hacer unos videitos divinos y nos vamos a tomar todo el vino. Se ha tomado todo el vino, va a decir Ya lo he hecho. Dieguito Stornini. ¿Sí? ¿Te has tomado todo el vino? Ahí en esa finca. ¿Vos también la conocés? Ah, no. Ayer Florencia Chófalo me dijo, me tomé todos los capítulos de la finca del Nunca Jamás. Soy la única que Sí, no sí. fue. Diego, invítame, Diego. ¿Cuándo fuiste? ¿Hace poco? No, hace varios meses. Ah, bueno, por eso, hace varios meses, hace poco, menos de un año.
Menos de un año. ¿Y cómo fue tu experiencia? Muy bueno. ¿Muy buena? Ujú. ¿Fuiste La por el etiqueta, día o sí. fuiste a dormir? No, fui por el día. Ok. Al almuerzo. Bueno, perfecto. Solo falto yo. Bueno, muchas gracias, Finca del Nunca Jamás. Impacientes. Un espacio de terapia de grupo en la ciudad. Seguimos en Impacientes, en el aire y con Leandro Pizzighelli. Nos falta programa para hablar de todos los temas hermosos. Explotó el teléfono, tenemos un montón de mensajes, he ido contestándole a todos. Tengan paciencia. Hoy me puedo quedar después del programa y voy a contestar todos los mensajitos de texto uno por uno. A veces tengo que salir volando a buscar a mis niños. Ese día no contesto, perdón. Pero si quieren escribirme por Instagram, mi Instagram es @soyverojor. Si ves que no te contesto al WhatsApp de la radio, escribime al Instagram soyverojor, que ahí me pongo cada 2 días me pongo un momento prolongado y contesto todo. Es más, hago programas, ordeno la info y guiono y programo y produzco programas en función de lo que nos escriben nuestros oyentes, nuestra hermosa comunidad, con sus mambos, sus traumas, sus problemas y las cosas que quieren saber. Leandro querido, ¿en qué estábamos? El lenguaje, la castración. En varias cosas. ¿Cuál es la primera castración con respecto al lenguaje de un ser? Esto que decíamos, que la historia nos precede. Hay una historia que nos cuentan, que hablan de nosotros, todavía nosotros ni nacemos. Y a veces en el deseo, estamos inscriptos en el deseo, ¿sí? Aunque sea inconsciente. Me encanta todo eso, Previo. pero dame un ejemplo para que entendamos todos. Esto es una persona que antes de quedar embarazada, digo, una pareja o también una persona sola, ya habla de la maternidad. Y mi hijo va a ser así o mi hija va a ser así. Pero eso son proyecciones. Está bien, pero está hablado ese sujeto y esa carga, de alguna manera, después se inscriben en la persona. Mi hijo va a ser un genio, porque te sale un vago. Muy probablemente No tenga quiero que trabajar, ver, ¿no? no quiero ir a estudiar. Vos sabés que Me es muy fuerte muchas veces en análisis cuando en esto hablar libremente aparece una palabra que la pescamos desde el inconsciente del analista, se pesca esa palabra y nos lleva a una historia, ¿sí? No solamente de esa persona, de ese sujeto, sino también de esto que los padres le contaban cuando era Bien, chiquito. pero me pierdo. Pará, quiero un ejemplo más concreto de la castración del lenguaje. Un niño empieza a hablar, se ve mamá, después empieza a desarrollar su lenguaje y empiezan a hablar. ¿Cuál sería un ejemplo concreto de una primera castración temprana en la edad? Te voy a decir la castración de todos. Del lenguaje. No podemos decir nada, no podemos decir todo. Nosotros acá estamos haciendo un esfuerzo para poder decir, poder definir algo y en realidad se nos escapa. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por la castración. Entonces, Qué hermoso. una y otra vez tenemos que hablar para desmentirla un poquito, para acercarla un poquito, pero siempre se desplaza un poco más allá. ¿Será por eso que las personas que nos obsesionamos con eso nos dedicamos a escribir? O como dice Clarice Lispector, la gran autora Portugués. portuguesa brasilera, una escritora de alto vuelo, Clarice Lispector, googleala, fíjate, hay un libro que se llama, bueno, hay un montón de libros maravillosos, ya los voy a traer y te los voy a mostrar. Clarice Lispector decía, escribimos para pescar en esas palabras algo de la esencia de lo que queremos decir y que se nos escapa porque no podemos decir todo. Y una vez que con esa carnadura, que es la palabra, pescamos esa esencia, ese subtexto, esa acción que queremos transmitir, algo se escribió y eso nos ordena y nos da mucha paz. Bueno, y ese final lo mixé con Virginia Woolf, la famosa escritora, una de las primeras feministas, ella nació en Inglaterra. Hay una película hermosa, si querés conocer la vida de Virginia Woolf, que se llama Las Horas, donde trabaja Meryl Streep, donde trabaja la pelirroja Julianne Moore, y de Virginia Woolf hace Nicole Kidman. Bueno, esta escritora hermosa, Virginia Woolf, decía que uno escribe para poder ordenar los pensamientos, los traumas, todo lo que lo aqueja, y de esa manera uno puede encontrar de alguna manera la solución. De esa manera te liberás, porque el sufrimiento va a seguir estando. No puedes cambiar al otro, no puedes cambiar tus traumas, o puedes cambiar muy poquito de eso. No es que puedes cambiarlo todo. Se lo puede resignificar. Pero ponerlo en palabras, ella dice que lo resignifica. Hermoso. Es una resignificación. ¿Qué es una resignificación? Entenderlo de otra manera, lo voy a decir en palabras simples y sencillas, ¿sí? Uno habla, uno escribe, uno hace con el cuerpo también. Hablábamos fuera de aire de la relación al cuerpo, por ejemplo, de los actores, las actrices, ¿no? Y es hacer con el cuerpo, de gente que baila, digo. Son distintas
cosas que hacemos las personas para poder tramitar algo de ese sufrimiento que puede estar muy concreto en la relación con el otro, en la relación con el cuerpo, en relación a los pensamientos, y también tenemos distintas maneras de apalear ese ¿Y sufrimiento. qué le decimos a los impacientes que nos escuchan, que no les gusta escribir, que no saben escribir, les da fiaca escribir? ¿Cómo tramitan ellos todo esto? Porque decías, Dolores, sufrimientos, padecimientos cotidianos que tenemos todas las personas. bueno, tenemos todas estas que son, en algún momento Freud decía, artes sublimatorias, y después tenemos otras que son modos de apalear el sufrimiento que terminan siendo sintomáticos o problemáticos en sí mismos. Mira, deja de tirarme tantos centros porque me pongo como loca de felicidad. Arte sublimatorias. Claro, tendría que ver más con sublimar algo de ese malestar. Hay otras que, por ejemplo, el consumo. El consumo A ver, es una digamos, forma... en lo sublimatorio, damos un ejemplo muy llano, vos corregime. Tengo ganas de pegarle una patada al ser humano que me complicó la vida, sea el auto de adelante que se mandó una macana total, que me encerró, que cometió una infracción, tengo ganas de patearle, patearlo a él, y como no puedo hacer eso, pateo la rueda de mi auto. Sí, Hay gente o que te vas patea a un cerámica, animalito. O te vas a jugar al fútbol. Pero o te eso vas a sería hacer una danza. linda sublimación. Esa es A tiene través que de ver la- con lo A sublimatorio. través del deporte. Otra persona va, se encierra y consume distintos tipos de sustancias. No puedo soportar el dolor que padecí en la infancia con ciertos traumas, ciertos agujeros que me dejó la crianza. Me encierro y consumo alguna sustancia Alguna que me sustancia. tape el dolor. O sublime el dolor. No lo sublima, de alguna manera lo tapa. Y también lo podemos ver en niños y adolescentes, ¿sí? En el encuentro con el sufrimiento, muchas veces, ¿cuál es la respuesta? La pantalla. Y vemos graves problemas en relación al consumo de pantallas, por ejemplo, ¿sí? Que muchas veces se usa, bueno, no la soporto más, le voy a dar la pantalla para que no llore. El tema es que eso se vuelve un hábito, y ese hábito lleva a lo que vamos a trabajar con la psiquiatra, sistema de recompensa, una cuestión de baja tolerancia a la frustración, que es entre video y video no hay una pausa, no se instala la castración, no se instala el tiempo de espera, etcétera. No se instala la castración, queremos decir no se instala el no. Lo lamento O el si te tiempo de aburrí, lo lamento si era muy importante que termine el octavo video que has visto en la última hora. No, cortás igual la pantalla y es un momento de tensión familiar que parece que se acaba el mundo. Exactamente. Tu hija ya es grande, pero ¿vos te acordás cuando era chiquita? No, pero hemos tenido una discusión hace muy poquito Hace por muy el po- uso del celular. Claro, porque los adolescentes sienten con más de... O sea, cuando es chiquito, vos le decís no y el pibe te llora, te patalea un rato. Pero cuando ya es grande, le decís que no y te enfrenta. Te pone el pechito, el cuerpito y te puede levantar la mano también en su intento de independencia ese niño. Para vos, papá, todos usan el teléfono excesivamente, me dice. Y Esa tiene- fue la respuesta. Deja el celular 2 Y minutos. tiene razón, Leandro. 2 minutos. Maxi se ríe porque también es papá y estamos todos los padres en el mismo barco luchando contra las pantallas. Yo los amenaza que nunca cumplan. Voy a tirar la pantalla para... No. No, ¿qué alternativa? Poner algunas reglas simples y claras. A la hora del almuerzo, a la hora de la cena, a la hora de la media tarde, a la hora del desayuno, no pantallas. Básico. Y sostenerlo, porque también he visto adultos que dicen no pantallas en el almuerzo, ay, que tengo que ver porque, y agarran el teléfono y no sé qué, entonces uno pone una regla y No, ahí y lo- nomás la rompe, claro. no tiene sentido. Y lo hacemos todos en la familia. Y te hago una pregunta, ya falta poquito para terminar este programa. ¿Me haces vamos a hacer solo un programa hablando de la transferencia en el psicoanálisis, pero ¿me das una sinopsis, porfa? Transferencia. Uf, libros y libros dedicados a ese tema. ¿Qué es la transferencia? Lo voy a decir básicamente es lo que se produce en el encuentro con un analista, que tiene que ver muchas veces con el encuentro con ese otro que nos devuelve, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con el inconsciente propio, y se produce un afecto que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Ambos afectos positivos con mi analista o afectos negativos, ¿sí?, son indicadores de que la cosa marcha, de que el análisis O sea, marcha, la transferencia es buena, pero es que a la vez es resistencia. pero no entendí. Me lo explico. ¿Por La qué emergencia. porque lo asociamos, generalmente se asocia a algo sexual. Y si es una No. transferencia porque te gusta tu psicoanalista. No, no Ok. necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. A veces sí, no necesariamente. A veces hay transferencias del saber, ¿no? Sabe ver. mucho, ¿sí? No, está referenciado a lo que la persona sabe, porque sabe que su analista en otros espacios es docente de la universidad. Es algo bueno entonces que ocurra la transferencia. Es algo bueno, Tiene que suceder. pero es el dato de mayor resistencia, decía Freud. Teníamos que prestar mucha atención cuando emergen esos datos, porque algo está resistiendo a emerger
del lado del inconsciente. Bájamelo a tierra porque me escriben los impacientes y dice, amamos a Leandro, explica Pero- todo de una manera, es un Freud en Mendoza, pero queremos ejemplos. Ejemplos. Te has quedado muy high. Vamos con algún ejemplo. Un paciente me decía, no, porque vos sabes un montón. ¿Y quién te dijo que sé? Eso es un efecto de transferencia. Es un efecto que Bueno. se da de... Sos una autoridad para él, por eso va al psicólogo. Bueno, pero si alguien hace uso de esa autoridad, se puede generar esta resistencia, porque es la emergencia de justamente lo que no va a salir del inconsciente. Si yo tomo esto que me dice el paciente, no, porque vos sabés de estos temas, porque no sé qué, te escuché en tal lado, si yo me quedo con eso, no estoy escuchando del tema que no quiere hablar el sujeto. Ay, muy Como bien. vos ya sabés de este tema, por lo tanto no lo digo. Pero fíjate cómo es algo bueno, porque habla de que hay un afecto y que eso puede ser la plataforma para que emerja. Bueno, pero más allá de lo que yo sé de este tema, ¿qué pensás vos? ¿Qué sentís vos? ¿Qué haces vos con este tema en particular, en específico? ¿Me das un ejemplo ahora de la transferencia sexual cuando te empieza a gustar tu psicoanalista? Eso le ha pasado a un montón de personas. Cuando eso sucede, Sí, me es parece que muy me gusta, importante. es tan genio, es divino, me escucha y uno cree que se enamoró. Sí, no, pero Wow. está arreglado por los códigos de ética, está arreglado por ley, en el punto donde eso no puede suceder, no se puede llevar a cabo, ¿sí? Cualquier relación. Bien, no, pero más allá de lo de la ley, que no está, que está perfecto, explícamelo a nivel platónico. Cuando quedas solo en una amiga que te dice, che, me encanta mi psicoanalista, es divino, y queda ahí, nunca se dice nada, ella no sabe si el pibe gusta, probablemente él sea un profesional espectacular y no sienta nada por ella, está haciendo bien su tarea, pero ella, eso que está sintiendo, ¿es transferencia? Es un efecto de la transferencia. Pero fíjate lo que digo, es un efecto de la transferencia, o sea que es un fenómeno que emerge en esa situación particular y que hay que entenderla como tal, ¿sí? Ok, vamos a seguir otro día con transferencia. Me está costando, Leandro, me está costando. Vamos a traer ejemplos. ¿Cómo estás, Danilo? Bienvenido. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué interesante programa. Me Ay, gusta mucho la psicología, aparte. Sí, así se que... nota. Ayer, a Danilo lo conocí ayer. Trabajando. Recién te conozco y te quiero. ¿Viste esa canción? Es un divino, Danilo, un divino total. No soy tan divino. ¿No? No. Mm. No soy Déjame, tan divino. déjame hacer Las transferencia apariencias- positiva y pensar que sos divina. ¿Eso es transferencia, Leandro? Eso es transferencia Ay, rápida. qué buena, ¿no? qué buena. Se dio una transferencia rápida. Para mí tiene que ver con lo que proyectás. A ver, Tiene que ver con la imagen que vos tenés de las personas. a ver. Eso habla para mí de la... Cómo ves a los demás tiene que ver más con vos que cómo ves la otra persona, ¿o no? No sé, vos que sos el profesional Como psicoanalista. la ley del espejo, ¿no? No necesariamente siempre es Ah, así. Ok. A veces No, sí bueno, se da esta cuestión de la proyección, a veces no, a veces podemos captar un rasgo del otro que tiene que ver con el otro en sí mismo, digo, Claro. una Sí, virtud sí, del sí. otro. Sí. Claro, a veces así, a veces no, hay que tener cuidado porque mucha gente dice, bueno, él te maltrata porque vos es un espejo, vos lo maltratás. no. Y hay veces que uno no está maltratando No es y el otro lineal. sí te maltrata y está bueno ver ese límite y no todo es un espejo, porque si no vamos todos a esta misma bolsa y sabés la cantidad de gente que se le estropea la cabecita con ese direte, ¿no? Sí. No, hablaba de lo positivo en este caso, de cómo vos ves la vida. Sos una persona muy positiva por lo que he estado viendo. Mirá, más o menos, soy bastante nihilista también. Leandro que me ríe muy diciendo, si esta es positiva, ¿crees que? Depende del día. Soy una persona muy viva, Sí, con se mucho nota. contacto con el deseo y con la vida y con el impulso y con los impacientes, pero no necesariamente positiva. He estudiado mucho, soy bastante nihilista, más Schopenhauer y sí. Pero bueno, desde ahí hay una pulsión de vida maravillosa que es con la que trabajo y llevo mi vida adelante. Y con los años soy cada vez más femenina y feminista y lucho y apoyo mucho a las disidencias y que no se juzgue la vida del otro. Bien, Labura en tu comparto. vida. Comparto totalmente el pensamiento. Siempre fui bastante disruptivo desde chiquitito. Hace rato hablaban de la vocación, por ahí que te cuesta encontrar. Bueno, yo fui esa persona. Yo ¿Vos era la- muy rebelde aparte. ¿Vos la de encontraste de chico. chiquito? No, yo la encontré de grande. Yo estudié varias cosas antes de llegar a la ver. locución. Sí, ¿Qué soy te- preceptor. Estudié me fui por el lado de las plantas, gestión ambiental. Qué lindo. Me fui por el profesorado de música. ¿Sos músico? ¿Sabés Sí, de sí, música? sí. Algo sé de mi familia por parte. Ay, qué talentoso. ¿Me tocás algún instrumento? ¿Sabés? Sí, sé tocaré. Me obligaron a aprender guitarra desde muy chiquitito aparte. Ay, qué lindo. Tráete la guitarra este viernes. ¿Puede ser? No, porque ando muy al palo, no voy a tener tiempo. Yo aparte. tengo una guitarra medio viejarda, pero si querés la traigo. Son las mejores. Las ¿Sí? guitarras viejitas. Bueno, yo traigo mi guitarra azul. Le tengo azules. Sí, color como azul. el vestido azul de Floricienta. Bueno, Y qué lindo bueno, programa, la ¿y verdad, qué más? muy ¿Y interesante. cómo arribaste a la
¿Arriba de qué? a la parte de la locución y todo eso? Porque estaba entre periodismo o Porque dijiste locución. de grande. Sí, Tan grande sí, no, porque no sí, sos de tan grande. En para- 2018 empecé a estudiar locución, me di cuenta que no me gustaba el profesorado de música, terminaba las prácticas y me metía a la facultad y terminaba que no. Yo dije, yo no me quiero dedicar a esto en toda mi vida. Mi papá ya harto, obviamente, porque había abandonado un montón de carreras, había dejado, es como, yo iba buscando mi camino. Mi papá Y quería que bueno. fuera arquitecto, en realidad. Oh. Yo dije, qué aburrido. no. Lo importante es la búsqueda. arquitecto Claro, no. tal cual. Y ser fiel a lo que uno quiere también, Claro. y permitirse los errores en el camino. Sí, lo que uno tiene ganas, está Sí, bueno. sí, Bueno, así que sos ahí arquitecto de tu propio destino. Uf, qué buena frase, se lo voy a decir a mi papá. Bueno, te tenemos que analizar con Leandro porque has nombrado a tu papá en los últimos 20 segundos 4 veces. Sí. Así que en el- bien, es en- una figura muy importante en mi vida. Mi viejo. Ok. Sí, lo quiero mucho. ¿Se sí. llevan bien? Nos llevamos muy bien. Bueno, realmente le sí. mandamos, ¿cómo se llama tu viejo? Roque Roque Aquileo. Unos nombres rarísimos. Roque Decí que no me Dileo. puso ninguno. ¿Sos algo de Mariana Dileo, la modelo? No. Hace muchos No, años. es que es Montiel mi apellido. Roque Aquileo Montiel. Aquileo es el nombre. Ay, pero tenés nombre de príncipe, mi ¿viste? papá. Mi papá. yo Montserrat Maquiavelo, así como de la no. época. Yo no, me soy más encanta. como Nacho, Danilo Alejandro. Danilo Alejandro son Más tus como- dos nombres. Claro, Montiel. Ok. Como todos somos Montiel. Bueno, y hoy estás contanos. Hoy yo soy más serio el programa. Tiene ¿qué que tema ver con traes? otras cuestiones y no de psicología, sino de Carlos Gallo, especialista en seguridad regional. Vamos a estar hablando de los aumentos y los bonos para jubilados y demás. Y también vamos a estar hablando de la ley de sucesiones con una abogada. Ay, amé. El otro día te escuché hace un par de semanas que estabas hablando con una abogada. Ah, me encantó cómo desarrollaban todo. Este chico muy rápido, su cerebro volaba, no se le pasaba nada. Sucesiones, te voy a escuchar. Tengo cada quilombo con las sucesiones que te Sí, voy a sí, escuchar. hay cambios en la ley de sucesiones. ¿Ah, sí? aparte. Sí. ¿Cuándo? Vamos a preguntar, ¿Hace poco? ¿se puede dejar a alguien afuera de la sucesión en Argentina? En Argentina te contesto, bueno, yo en mi carrera en una de mis carreras estudié mucho derecho. No, porque ahí está la parte donde vos, por ejemplo, no podés desheredar a tu hijo en Claro. Buenos Aires, tenés la legítima, sí hay un porcentaje que cuando hace muchos años atrás era un 20, ahora se aumentó, creo que es un 33. Sí. ¿Eso ahí cambió? Lo vamos a estar ¿Ha vuelto hablando a con la cam- abogada. ¿Ha vuelto a cambiar? Los invito a que escuchen el programa. Voy a escuchar tu programa y vamos a preguntarle, bueno, le vas a preguntar vos a esta abogada y yo lo voy a escuchar. No es poca cosa la herencia, sobre todo a nivel subjetivo y el impacto que tiene muchas veces el heredar o no heredar. La gente Lacan se en mata su por vida herencia. personal tuvo una diferencia, heredó a una sola hija porque sus otras hijas no eran del deseo. Todavía hay un gran problema Eso hizo, legal. eso hizo Lacan, hijo de su madre, está muy mal Bueno. lo que hizo. Yo lo voy a juzgar, Lacan, te voy a juzgar. Bueno, en Argentina no hubieses podido hacer eso porque existe la legítima, estás obligado a dejarle a tus hijos lo que una parte, y creo que tenés algo, bueno, vamos a preguntar a la abogada cuál es el porcentaje hoy, pero alrededor de un 30, que se lo puedes dejar a quien quieras, al gato, a tu amante, a, no sé, al vecino, a quien vos te guste, a la persona que vos te guste. Gracias, Danilo. Que tengan linda tarde. Por este hermoso pase, muchas gracias. Impacientes, nos vemos mañana. Gracias, Leandro, por este programón. Los quiero. Bye. Can we just be bona fide? Sexo, vínculos y otras catástrofes emocionales.